generalidades sobre la patogenicidad. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es la patogenia o la injuria viral. Vamos a retomar algunos de los aspectos que vimos entonces, profundizar en otros y presentar otros nuevos. Así que yo espero realmente que les sea interesante la clase y les recomiendo que en base a lo que vean ustedes ahora, estudien los virus a medida que vayan apareciendo en los órganos y sistemas que van a ver. Una forma organizada de estudiarlo, porque si se van a estudiar los 800 microorganismos sin una técnica, es decir, van a estar perdidos, porque hay demasiados microorganismos que producen enfermedad. Muy bien, vamos a ver entonces. El logro que nos proponemos alcanzar hoy día es entender los conceptos de infección y patogenia viral, así como su relación con la producción de daño y por lo tanto de enfermedad en el hombre. Vamos a ver 4 puntos: la relación virus-célula, el proceso infeccioso, la patogenia, los mecanismos de patogenia viral, para terminar finalmente con la manifestación, es decir, la enfermedad y su posible evolución. Y empezamos entonces con la relación virus-célula. Salud. Un concepto fundamental es este. Debido, que ya lo sabemos, debido a su naturaleza de parásitos intracelulares obligatorios, los virus solo pueden expresar su actividad biológica dentro de una célula susceptible y permisiva. Ambas cosas. El término susceptibilidad ya lo estudiamos el ciclo pasado, más no el de permisividad, y vamos a ver en qué consiste. ¿Recuerdan ustedes qué cosa era la susceptibilidad viral? Celular con respecto a un virus. Exactamente, o sea, molecularmente hablando es eso. Pero de un punto de vista general, ¿cómo le llamaríamos? Algunos le llaman la capacidad, otros la sensibilidad de una determinada célula, que llamaremos célula diana, de ser infectada por un virus determinado. Si ahí tenemos un virus, por ejemplo, incapaz de infectar un macrófago, pero muy capaz de infectar una neurona. Y como ya lo dijo un compañero suyo muy bien, ¿qué cosa es lo que determina la sensibilidad o susceptibilidad de un virus? Finalmente, los receptores, exactamente. Y aquí tenemos este ejemplo. ¿Recuerdan este retrovirus, este virus ARN, el HTLV1, que era, ¿cómo se llamaba? El virus linfotrópico humano 1. Se los muestro de ejemplo porque este virus es sumamente importante para nosotros en el Perú, porque es un virus endémico en nuestro país. Así como en Japón, aquí también hay una alta prevalencia. Debe haber más o menos, calculando, 500.000 de personas, seguramente muchas más, que tienen este virus. Este virus se transmite, al igual que su primo hermano, el HIV, se transmite por relaciones sexuales. Por eso los primeros estudios en el Perú se hicieron en las prostitutas del Callao, donde se encontró una altísima prevalencia de HTLV en las trabajadoras sexuales del Callao. Luego esto se ha estudiado mejor y actualmente es una prueba obligatoria para los donantes de sangre. Y en nuestros bancos de sangre, Loaiza y todos los demás, tenemos siempre pacientes que salen positivos al HTLV. Es decir, han sido infectados. ¿Y eso qué nos importa? Pues un porcentaje de estas personas harán una enfermedad cancerígena, harán un linfoma no Hodgkin, otros tendrán problemas neurológicos tropicales. Felizmente, una minoría. Pero se los menciono porque es un virus que tienen que estudiar de todas maneras, puesto que es bastante prevalente en nuestro país. Y aquí lo tenemos. Es un virus envuelto, es decir, tiene su envoltura y recuerdan, tiene sus proteínas de fijación, que son unas glicoproteínas. En el caso del HTLV1 son la glucoproteína 46. Y tenemos los receptores celulares. Los receptores celulares están ahí no para facilitar que los virus unan y penetren. Tienen diversas funciones. ¿Recuerdan ustedes el GLUT1 para qué servía? Claro, es para
El transporte de la glucosa, efectivamente, pero este virus malvado utiliza el GLUT1 principalmente de los CD4 y de los CD8 también para penetrar al interior. Entonces, lo que está determinando la susceptibilidad o sensibilidad es la presencia de los receptores y su correspondiente antirreceptor viral. Y lógicamente esto determinará el tropismo. Estas células diana que tienen los receptores pertenecen a un órgano y los virus tendrán, pues, ¿qué cosa? Un tropismo por ese órgano. El ejemplo que habíamos puesto, pues este virus que infecta y que tiene como célula diana a las neuronas, pues será un virus ¿de qué tipo? Neurotropo, es decir, tendrá un tropismo por el cerebro. ¿Estamos? Bien. ¿A qué denominamos ahora sí? Ya vimos, repasamos lo que era susceptibilidad o sensibilidad y ahora entramos a otro concepto que no dimos antes, que es el de permisividad. ¿Qué cosa será la permisividad celular? ¿Qué podrá ser? El virus logra fijarse a su receptor y logra penetrar, pero ahí no termina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el virus cuando ingresa a una célula? Se replica. Entonces una célula será llamada permisiva cuando tiene los mecanismos, es decir, tiene la maquinaria necesaria para que el virus pueda replicarse, es decir, pueda transcribir su genoma y posteriormente traducirlo en las proteínas virales con la consiguiente producción de viriones y su salida. Una célula entonces es permisiva cuando tiene la maquinaria celular que el virus necesita para producir copias de sí mismo. ¿Estamos? Perfecto. ¿Toda célula susceptible será permisiva? ¿Qué piensan ustedes? Ya lo pregunté, así que definitivamente es no, si no me lo hubiera puesto, ¿sí o no? Lógico, efectivamente, no toda célula susceptible es permisiva. ¿Y cuáles son los casos en que una célula es susceptible y no permisiva? Dos casos. Cuando la célula no posee la maquinaria biosintética celular necesaria. Es decir, el virus penetra, pero una vez que está adentro no encuentra la maquinaria que necesita para replicarse. O la célula tiene la maquinaria, pero tiene lo que se llaman los factores de restricción. Es decir, mecanismos que forman parte de la inmunidad innata celular y que lo que hacen es impedir la replicación del virus. Les voy a poner este ejemplo nada más como factor de restricción, el más conocido, el que está abriendo nuevas posibilidades de investigación en la infección por HIV. Este factor de restricción celular que nos es propio, el ApoB3, y aquí tienen qué significa, no es una citidina de aminasa, esta proteína ApoB3 lo que hace es altera el genoma viral, cambia. ¿Qué cosa cambiará? ¿Qué será C? ¿Qué nucleótido? Claro, y uracilo. Produce cambios en el genoma viral y por lo tanto lo altera y por lo tanto no permite que se replique. Interesante. Este es el ApoB3, es decir, factores de restricción. Si nosotros logramos promover los ApoB3 de alguna manera, se acabó el SIDA, ¿qué les parece? Y podemos volver a nuestra promiscuidad de siempre. Bien, esa es una. Y la otra que ya les dije. Hay una tercera forma en que el virus penetra al interior de la célula, pero no es incapaz de replicarse. Es cuando el virus, no la célula, cuando el virus es un virus defectuoso. A veces tiene los antirreceptores necesarios, pero su genoma está mal. Recuerdan que de todos los virus que se producen, una inmensa cantidad están mal ensamblados, no tienen los genes necesarios, etc. Pero desde el punto de vista celular son estas dos situaciones. Ahora, una pregunta súper interesante. ¿Todo virus que no completa inmediatamente su ciclo de replicación en la célula será eliminado? No, ¿no es cierto? Muy bien, efectivamente. Eso es lo que se denomina persistencia viral. Es decir, hay virus que penetran al interior de las células, pero no llevan a cabo toda su replicación.
lo que hacen es introducir su genoma en el núcleo de la célula diana, sea integrándolo totalmente en el núcleo de la célula, o sea dejándolo a manera de episoma, es decir, su genoma no está integrado, está al ladito, pero siempre se va a replicar, ¿verdad?, de forma sincrónica con la célula, y por lo tanto siempre va a producir copias del genoma, mas no irá más allá, es decir, no producirá proteínas de cápside, no producirá enzimas, solamente se va a limitar a producir copias de su genoma. Este es un clásico caso de virus de papiloma, el que nos puede producir en la piel, por ejemplo, las verrugas. El virus infecta la capa basal del epitelio estratificado, capa basal, ¿verdad? Como ustedes ven aquí, lo único que hace es replicar su genoma, pero no va más allá. A menos que la célula alcance un estado fisiológico particular, y en ese momento el virus sí puede reiniciar, o puede iniciar, mejor dicho, su replicación completa y producir copias de sí mismo. ¿Ok? Ahí tienen un caso en que el virus no se replica inmediatamente. Perfecto. Pasemos ahora a hablar de la infección viral. Ya hablamos de la relación virus-célula. ¿Qué cosa será la infección viral? ¿Recuerdan cuando vimos el ciclo pasado el concepto de infección? ¿Qué cosa es la infección, a diferencia de enfermedad infecciosa? ¿Qué cosa es lo que hace la infección, pero que no llega a ser enfermedad infecciosa? ¿A qué le llamábamos enfermedad? A la que produce síntomas. Ah, eso mismo, lo que produce síntomas. ¿Recuerdan cuando si hablamos de bacterias, si hablamos de parásitos, si hablamos de hongos, estamos diciendo que este microorganismo es capaz de llegar, penetrar, adherirse, si es necesario ingresar al interior, si es intracelular o quedarse fuera, y multiplicarse. Cuando hacía estas cosas, ya hablábamos de infección. Lógico, nos tenía que dar síntomas para que ya nos enfermáramos. Pero bueno, en el caso de los virus, aquí llamaremos infección. ¿Y cuáles son los tipos de infección que hay? Vamos a ver. Le llamamos infección, desde el punto de vista molecular, a la serie de eventos que siguen a la introducción del genoma viral en la célula susceptible. Una vez que el genoma entró, ¿ok? Entró, es decir, la célula que es susceptible, ¿no es cierto? Sensible. El virus entra, una vez que entró, todo lo que sucede después de eso, lo vamos a llamar, ¿qué cosa? Infección viral, desde el punto de vista molecular. Y muy bien, estas son las tres cosas que suceden. Al igual que con el grupo anterior, disculpen, vamos a ver diapositivas, o sea, vistas que no están en español, pero recuerdan, ustedes pensaban que no sabían latín, y yo les demostré que sabían latín. Y ahora ustedes creen que no hablan francés, pero sí hablan francés, y lo vamos a ver aquí. ¿Ok? Tenemos la infección, ¿verdad? Fácil, ya. Tenemos la infección, ¿qué cosa es esto? La interacción con el receptor, ¿no ven? Perfecto. Y nos va a dar estos tres casos generales. A ver, el más fácil de todos será este de acá. Una infección abortiva, es decir, el virus no logró replicarse. ¿Y por qué no lograba replicarse? Porque la célula era no permisiva, o era un virus defectivo, o la célula tenía factores de restricción excelentes. El tema es que, clac, ahí se acabó la infección y la llamamos infección abortiva. La otra simple, ¿recuerdan estos virus desnudos que entraban en la célula? Se replicaban, y los virus desnudos, para liberarse, ¿qué hacían? Mataban a la célula, la hacían estallar y salían hacia la libertad absoluta. ¿Sí o no? Ya, ahí está. Eso se llama infección lítica. Ah, pero hay otros. Hay otros que realizan una infección persistente. Perfecto, y aquí sí se lo puse en español. Esta infección persistente puede ser de tres tipos. Puede ser una infección, como dice aquí, crónica productiva, es decir, la célula va produciendo virus siempre, a lo largo del tiempo.
El ejemplo más bonito, hepatitis B. Una vez que el virus de la hepatitis B entró en el hepatocito, comienza a producir sus viriones indefinidamente. Pasa a la cronicidad. ¿Ok? Son virus envueltos porque no lisan a la célula. ¿Qué cosa es lo que hace un virus envuelto? ¿Cómo sale de la célula? Claro, o sea, no, lo que hacen es geman, ¿no es cierto? Y al gemar se llevan un pedazo de membrana, sea nuclear, sea celular, y la célula no muere, envejece, o sea, entra en un proceso de senescencia, o sea, de envejecimiento, pero no se muere. Eso es lo que sucede. Entonces, eso será una infección crónica productiva. Tenemos esta otra, la latente. ¿Cuál es el mejor ejemplo? De siempre. El herpes bucal o genital, ¿verdad? El virus no desaparece. ¿A dónde se va el virus de nuestro herpes bucal? A los ganglios. Se va a los ganglios. ¿Qué ganglios? ¿Linfáticos? No. Nerviosos. Se mete en la neurona. El virus... ¿Ustedes entendieron el ciclo pasado que se iban a los ganglios linfáticos? Sorry. Se van a los ganglios nerviosos y se meten en la neurona. Y adivinen, la neurona es lo que se llama semipermisiva. ¿Cuáles son estas células semipermisivas? Las que permiten solamente la duplicación del genoma, pero no permiten que el virus haga todo el ciclo. Entonces, el virus del herpes está en las neuronas de nuestros ganglios regionales nerviosos, está duplicando su genoma, pero ahí no más. Cuando algo sucede, un estrés, como yo les decía, fiebre, mucho sol, lo que fuera, la neurona entra en un estado de competencia que le permite al virus de completar su ciclo de replicación, forma viriones, hijos, viajan por los axones y brotan cual hermosas flores en nuestros labios. ¿Ah? Eso es infección latente. ¿Y cuál será la transformadora? No. El papiloma, del que hemos hablado. O sea, estos virus generalmente van a integrar su genoma en el núcleo de la célula, van a estar ahí, no van a producir generalmente copias de sí mismos, no lo hacen o lo hacen muy poquito, pero lo que hacen es van transformando la célula, que va adquiriendo características de célula neoplástica, y que vamos a ver en un instante, grosso modo, cuáles son. Aquí les voy a poner, yo sé que les encanta este tipo de cosas, así que les pongo otra imagen en francés, pero dinámica. Miren qué interesante, no es como esta que es estática, sino dinámica. ¿Cuál es el centro más o menos del dibujo? La célula infectada. ¿Qué cosa es lo que puede suceder con una célula infectada? Puede dar un ciclo abortivo o puede dar un ciclo productivo, es decir, producir los viriones y la célula puede morir, se lisa. Pero también puede dar estas dos cosas que les acabo de mencionar. O el virus integra su genoma en el genoma de la célula o lo deja de manera episómica, es decir, un ADN independiente del genoma celular, pero que está ahí y que se duplica, ¿verdad? Ambos pueden retomar un ciclo productivo, o pueden generar la transformación de la célula. Está clarísimo. Lo ven bien, entiéndanlo bien, y ahí está el secreto de la vida y la muerte, de todo lo que ustedes puedan querer en la vida. Ahí está. La felicidad absoluta, si pueden entender este gráfico. Y esto es lo único que saqué de ese libraco que se llama Murray. ¿Ok? Es lo único que me pareció interesante. Miren, es un muy buen resumen de cuál es el destino de la célula con lo que acabamos de decir. Si es abortiva, pues en la célula no hay ningún efecto. Si es citolítica, se muere. Si es persistente, si es productiva, bueno, como hemos dicho, la hepatitis B, la célula envejece. Si es latente, mientras está latente no hay ningún efecto. Y si es transformadora, sea virus, ADN o ARN, la célula se inmortaliza, es decir, cáncer.
Ahora me dirá, ¿no les llama la atención algo? Yo he dicho que para que haya transformación, el ADN tiene que integrarse en el núcleo o estar de forma episómica. ¿Qué cuernos hace un virus ARN ahí? Exacto, qué genios. Exactamente. Es los retrovirus, porque a partir del ARN van a generar ADN. Perfecto. Todos se sacaron 20, supongo, en el examen final de agresión y defensa. Casi. 40 preguntas. No estuvo difícil, ¿sí o no? Estuvo ¿Ya ven? ¿Sí? Díganle a sus amigos que voy a tomar el mismo, el específico. A ver. Conclusión del punto no de la clase. El proceso central de la infección, ¿qué cosa es? La replicación. Todo el secreto está en la replicación viral. Bien, vamos a hablar de la patogenia viral ahora. ¿Cuál es el concepto? Así como era el anterior de la infección, los eventos que se producen después de la penetración del genoma viral, acá será los eventos que se desarrollan durante la infección. Y esto lógicamente va a dar origen a la enfermedad. Y a los microbiólogos nos encantan las triadas. Y aquí les doy una. ¿Verdad? Las triadas de la interacción virus, célula y sistema inmune. Acabamos de ver, ¿verdad? Las características de los virus las estudiamos el ciclo pasado. Las características de las células las estudiaron ustedes en procesos biológicos. Y el sistema inmune también lo vimos el semestre anterior. Lógicamente esta interacción la acabamos de estudiar y el sistema inmune juega, como ustedes lo pueden entender, un aspecto fundamental en lo que es la infección viral, ¿verdad? Estudiamos el ciclo pasado, el sistema innato y el adquirido, y la doctora Fernández les hizo una clase especial sobre las defensas de este sistema inmune contra los microorganismos. Lógicamente, el sistema inmune nos protege, pero también nos puede producir problemas, ¿verdad? Yo ahorita estoy súper resfriado, porque un rinovirus ha tenido buen gusto de entrar en mi mucosa nasal, que está a 33, 34 grados centígrados, y se ha comenzado a replicar ahí, ¿no es cierto? Y yo me siento pésimo, pero no es por el rinovirus. ¿Yo por qué me siento hasta las patas? Por las citoquinas que está produciendo, ¿no?, mi sistema inmune, y que me están poniendo en ese estado de estupidización que tengo en este momento. ¿Okay? Es producto del sistema inmune. Claro, alguien dirá, siempre estás así. No, mentira. Es solamente por el resfrío que tengo. Entonces, el sistema inmune sí nos defiende, pero también nos puede causar enfermedad. Nos puede dar los síntomas. El cáncer que aparece por la hepatitis B